¿Poquitos? No, 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 hoy tenemos solo teoría. Me parecía. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, la clase pasada habíamos quedado en una actividad que tenía que ver con el deporte y, bueno, las diferentes clasificaciones del deporte. Y entre ellas nosotros hablábamos que para analizar la práctica deportiva, que podría también definirse como la necesidad de caracterizar los deportes, que es muy importante, en qué tipo, qué clasificación, qué categoría se encuentran. Hablamos nosotros de una serie de aspectos a analizar. Entre ellos se encontraban la importancia de cómo funciona la motivación para la propia práctica. Para ser sincero, no es lo mismo, por ejemplo, ir a jugar al hockey que ir a jugar o a ir a hacer natación, ¿no? Ya incluso cuando uno dice voy a jugar, dice ya es como que me voy a encontrar con alguien, ¿no? Muy poco dicen voy a hockey, voy a jugar al hockey, voy a jugar al fútbol. Ahora, cuando uno va a karate, dice voy a karate, ¿no? Ya el término, ¿no? Verbalizado incluso de jugar, de construir lúdicamente algo con otro, te resta motivación. Entonces, por ejemplo, los deportes individuales, una de de las categorías y de las formas de construcción son principalmente que se autoconstruyen de forma individual, segmentada y analítica. En los aprendizajes pasa lo mismo. Entonces, ¿es importante la motivación a la hora de enseñar? Y sí, los deportes colaborativos, cooperativos o de contrincante la tienen un poco más fácil en este sentido, lo que no implica que después no se pueda construir en las otras prácticas. Ojo, la única clasificación, como vimos, no es la de individuales y colectivos. Hay otras clasificaciones que son mucho más autóctonas. Habíamos visto la perspectiva o la clasificación de género, ¿no? La mayoría de los deportes, por su productividad y por la construcción del alto rendimiento, terminan siendo sexistas y los pocos que tienen categorías de integración del sexo no lo hacen con una visión de género. ¿Cómo afecta el género entonces? Bueno, era un aspecto muy importante al analizar esta práctica deportiva. Ahí yo diría el 100% de los deportes hegemónicos, habíamos dicho, por ejemplo, que tenían edades de desarrollo y que se construían en base a eso. Miren, por ejemplo, el atletismo históricamente pasaba sub 12, sub 14, sub 16, llegabas a los 18, que era, vamos a llamarlo categorías juveniles, y de ahí tenías la categoría mayor. Pero entre los 18 y la categoría mayor la mayoría de los deportistas empezaban a dejar, porque el salto de calidad que hay que tener para competir con, por ejemplo, una persona que tiene 16 y 17, o 17 y 18, contra alguien que ya tiene 35 y que tiene todo un camino, o sea, empezar a competir con todas las categorías, lo que se llama élite, fue un gran desafío para el atletismo. Hoy, lejos de hacer benevolente esta construcción sinuosa hacia el rendimiento deportivo, el atletismo lo que hizo de los 18 puso sub 21, de los sub 21 puso sub 23, de los sub 23 puso categoría mayor, ¿no? Como un paso hacia, pero eso no mejoró en lo absoluto el rendimiento deportivo, sí quizás mejoró la deserción deportiva. Como les digo una cosa, les digo la otra, que esto no lo analizamos en la clase pasada. Las actividades deportivas individuales son las que más está creciendo. Raro, ¿no? Porque el mundo actual está girando sobre la necesidad de la participación social. Todos nos damos cuenta cuando terminamos el día que a veces nos falta encontrarnos con nuestros amigos, con nuestras amigas, sobre todo el que practica actividad física, el que ya es más grande, el que ya tiene un hábito de laboral, un hábito familiar y demás, necesita juntarse y exhorta continuamente a la sociedad la necesidad de
estarse en colectivo. Y sin embargo, los deportes que más se practican en la actualidad son aquellos que se construyen de forma individual. Y habíamos visto también, perdón, los motivos de práctica, las construcciones ambientales. Es muy difícil, por ejemplo, en los espacios de las ciudades, de las metrópolis, que haya deportes de vida, perdón, deportes de montaña o deportes que se requieran de grandes espacios. Figuran malos de salón, por eso hay mucha más cantidad de salas de musculación o de gimnasios en los deportes de las metrópolis o citadinos que en los lugares de prácticas abiertas porque se pueden hacer otras cosas. Y por último aspecto que vimos nosotros era los sociales, ¿no? Que acá hay una carga muy fuerte, pero súper fuerte. Quien termina naciendo cerca de un club y posiblemente encuentra su segunda casa en él o un amigo, participa de varias escuelitas, aunque por ahí no se queda con ninguna, pero a lo largo de los años va, entra, sale, empieza uno, deja otro, empieza. Y eso es algo que socialmente nos acompasa al estar cerca de una realidad social. Lo mismo sucede cuando las realidades sociales no nos empujan a las prácticas deportivas. Bueno, pasa lo que nosotros ya sabemos. Una de las tareas que les habíamos dejado entonces era que ustedes encontraran otros elementos para analizar los deportes. ¿Alguien trajo alguna propuesta de los que están aquí presentes? ¿Alguien trajo alguna propuesta? Profe, yo lo que había visto, que lo hablamos en la clase pasada, fue, bueno, que también lo nombró, fue la parte de género, Sí. que bueno, que entramos más que nada en la inclusión de lo que es hombre o mujer, pero leyendo un poco, eh, había leído y que me pareció interesante, que yo no lo tenía tan presente, que es ponerle como adaptar una regla de juego. En este caso lo llevo al fútbol, un deporte común, para para que todos los integrantes tengan la misma cantidad de toque, para que sea una inclusión de todos los que participan en ese juego. Y que me llamó la atención porque, claro, comúnmente los que terminan jugando capaz que son eh, el chico o el hombre que se lo terminan pasando entre ellos y capaz que evitan a las mujeres, en este caso. Y me llamó la atención porque por ahí yo no lo llevaba por ese lado. ¿Y qué te hace pensar que eso tiene una visión de género? Que todos toquen la pelota. ¿Por qué eso sería tener una visión de género? Porque hablaba de inclusión y de participación en un grupo. Y en este caso incluye a todos en un curso, digamos, mixto. Que todos la toquen la misma cantidad de pasos, ¿crees que eso es inclusión? Eh, sí, que todos tengan la regla o de cantidad de toques, como para que tengan toda la misma participación. Bueno, Profe, hola, ¿cómo estás? bien, muchas gracias. Sum- Sumado a lo que dice Mati, yo creo que también es inclusión y no solo por género, sino que por ahí ponerle más en las escuelas se ve que los chicos más... Uy, no sé qué pasa. ¿Se ¿Está bien? escucha? Vamos, sí, sí, sí. Ah, me he puesto todo negro. Que por ahí siempre suelen jugar más los chicos más habilidosos y por ahí los que no tienen como una... em, como que por ahí no tienen tanta esa habilidad de juegos, como que se ven perjudicados porque el juego es solo para los no sé, que corre muy rápido, por así decirlo, los que tienen más habilidad de pase. Eh, no sé, por ejemplo, yo cuando estaba leyendo lo relacionaba al año pasado que hacíamos unas actividades de atletismo en lo que fue la cursada y que por ahí nos hacían como hacer esa inclusión, por así decirlo, en diferentes juegos, como para, no sé, por ejemplo, nos daban, no en cuestión de género, pero sí poner el caso de un chico no vidente, cómo los asociarías o harías que juegue con los demás. Entonces es como que siento que esa inclusión también va a poner ejemplo a la discapacidad o otras ciertas cosas también, además del género. Sí, Claro, adaptarlo a la habilidad. Eso me hizo acordar también Juli. Sí. sí, una cosa es
la inclusión y lograr una participación equitativa que sigue siendo totalmente primitiva, porque uno como educador literalmente es lo que tenemos que hacer, digamos, no, no hay manera, ¿no? En lo cognitivo, en lo intelectual, en lo corporal, en lo que hablamos nosotros la vez pasada, en lo alfabético motriz. Pero la inclusión es otra cosa, la real inclusión es otra cosa y la visión de género promulga un poco esta idea, pero no, obviamente es importante para esto el reconocimiento de las reglas o la transformación de las reglas, pero la inclusión, perdón, la visión de género tiene que ver más con una propuesta endógena, que tiene que salir del colectivo, ¿no? De cómo cada uno se reconoce frente a la acción. En primer lugar, la selección del hecho que se está construyendo, porque a veces, como decía Matías, por ejemplo, al principio, él dijo un deporte común. Bueno, es un deporte común para nosotros por ahí, ¿no? Para algunos, pero por ahí para otros no es un deporte común. Y lo común lo hace acá la selección de la actividad. Cuando es por parte del colectivo ya te genera motivación, ¿no? Te genera encuentro. Y uno no tiene que participar por la participación misma, que es lo interesante del género, ¿no? Sino es, che, entre todos construimos esta forma. Bueno, que no se llame fútbol, aunque tenga un balón de fútbol y se construya con otra propuesta divergente y que todas las personas queramos participar. Yo creo que hay una de las grandes cosas que nos faltan es esta, ¿no? Y que nuestro alineamiento curricular está avanzadísimo en esto, tiene una figura, sobre todo de nuestra región central, tiene una figura muy interesante y bueno, tenemos que seguir aprendiendo. Nosotros acá no lo abordamos, sí, como propuesta así de reflexión transversal, como se dice, pero no lo abordamos muy fuertemente, pero en epistemología sí lo vamos a trabajar con otra potencialidad. Bueno, aparte de lo que traía Matías de género, ¿alguien trajo alguna otra propuesta? Recuerdo para los que llegaron tarde, la idea era traer, de una de las actividades que había quedado, traer una propuesta de algún aspecto que no hayamos valorado que nos permite conceptualizar o analizar mejor las actividades deportivas. ¿Nadie? Bueno, esa es una pregunta. No sé si alguien quería aportar algo más de la clase pasada. Em, voy a preparar acá una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con que ustedes que puedan decir, digamos, después de haber leído la clase, que saben de qué se trata, ¿no? ¿Cuándo y cómo fue la última vez que estuvieron realmente en contacto con la naturaleza? A ver algunos testimonios de los aquí presentes. ¿Cuándo estuvieron en contacto por última vez con la naturaleza? Sabina, no, por no hables. Los escucho, ¿eh? No es muy difícil la pregunta. Bueno, no, por ejemplo, o sea, yo la última vez que lo relaciono es que fui a un parque con mis primitos, mi familia, y como que estuve en un espacio natural y compartí un momento ahí. Ajá. Sí, acá también yo vivo en un pueblito atrás de Luján, en Jauregui, y tenemos un río que pasa y también yo con mi novia hemos ido a tomar unos mates y es como la parte más, digamos, que sale del pueblo, más alejada, más natural. ¿Cuándo fue eso? No, y eran los fines de semana cuando estaba más lindo, que hacía más calor. Y ahora Ah, dos meses. Ah, 2 meses, hace 2 meses. ¿Alguien más? A ver. ¿Vos, Simón? ¿No has ido? Sí, sí, yo hoy, por ejemplo.
Tuve la mañana libre porque laburo de noche y nada, fui al gimnasio y salí a caminar simplemente. Vivo cerca del río, de la costa de Tigre, Ujú. y di unas vueltas y me volví. Ah, Eso. mira, en zona norte. Claro, yo le decía no a pasar por ahí por una plaza o mirar un árbol desde la ventana, sino me refiero a caminar por un sendero, atravesar una montaña, pasar una noche en un campamento, remar en un lago o simplemente, no sé, permanecer un tiempo al menos escueto o prolongado en un espacio natural. Si tienen que por lo menos explayar en horas, que ya no sea ese, bueno, por cuestión de trabajo tengo que caminar todo el tiempo por este bosque, o porque me tomo unos mates y me tomo una hora al día y voy, sino, ¿cuándo ustedes hicieron la última vez que hicieron una actividad en la naturaleza, en la cual... Yo, profe, el año pasado hice una carrera y era en la montaña, era todo montaña. ¿Una carrera? ¿De qué? ¿De Sí, orientación? de running, no de running. Ah, ¿dónde? Y en el sur, Villa Langostura. Y Ah, nada, era todo, todo montaña, era hermoso. Y ahí te desconectás porque nada, no tenés teléfono, no tenés nada. el Sos K, vos y la montaña. el K42, K15, ¿cuál? No, la etapa, que es la previa del cruce, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero re chill, porque yo no corro, mi hermana hizo el cruce, hizo más picantes y me dijo, vení, acompáñame. Y le dije, bueno, pero me anoté en la de 15. Sí, sí. Para mí fue un re El, desafío, mal. el Bien. profe tiene Pero más idea que nosotros No, está de bueno, trail. buen indicio, hermoso. Hermoso. sí, Bueno, es como, bueno, pará, no, utilicemos el ejemplo de Camila, que se fue, ¿no? Pues se fue. Pero alguien que no se haya ido tanto, digo, en transporte, alguien acá, de lo que tenemos en sus lugares, ¿alguien hizo algo así? No les digo ahora, en algún momento de vuestras vidas. ¿Alguien experimentó en los últimos 5 años, 4 años, sentimientos de tranquilidad, sentimientos de libertad, de cualidad de incertidumbre? Porque vos entrás, por ejemplo, ¿no? Al gimnasio y vos sabés que acá está los vestuarios, que acá está la escalera, que acá está la elíptica, que acá está... O sea, vos ya sabés, tenés certidumbre sobre el hecho. ¿Alguien caminó en la naturaleza con ese concepto de... Bueno, pará, como el perrito que va meando, ¿no? Que va haciendo orín por todos lados para saber que después tiene que volver para atrás. El concepto de esa incertidumbre de los aquí presente. ¿Alguien yo, dio esa yo sensación? tipo, me pasó eso, fui a un campo este año, me pasó eso acá re cerquita igual. Me pasó eso, pero como yo no, cuando se usa el teléfono, cuando está el teléfono, no puedo relacionar la conexión con la naturaleza, ¿me explico? Yo, como ahí tenía señal todo, usaba el teléfono al igual que lo uso en Capital. Entonces como que ahí, ya cuando está el teléfono de por medio, hay una desconexión que se ve. Pero bueno, sí, eso me pasó. Tipo, estaba en el campo y tipo, caminaba y me encontraba con cosas y era tipo, ah, mirá, pero estaba el teléfono. Bien. Bueno, sí, seguramente el teléfono es como un material que te induce, ¿no? A cierto equilibrio. Incluso muchos utilizan para ir a la vida de la naturaleza el teléfono como soporte para seguir estando en otros lados. Gente que dice, bueno, no, me encanta Bariloche, pero yo me voy con mi notebook, ¿no? Y siguen trabajando en el hotel, y después se van a la naturaleza y siguen trabajando, ¿no? Su Excel, su comportamiento, ¿no? Qué difícil nos es a nosotros, pero yo no estoy diciendo Bariloche, sino acá, zona norte, y uno de los chicos dijo zona norte, ¿no? El Tigre, que por ahí para los que estamos acá nos queda relativamente cerca, o cualquier parque, ¿no? Pero ir a experienciar la realidad. Em, Bueno, sí. a mí me parece que yo soy de un pueblito en sí y por ahí tengo cercanía como no sé, campitos o lugares así. Y por ahí sí hace un tiempo fuimos con mis amigos a acampar y lo bueno es que acá por lugares a veces no tenés señal, entonces es como que ahí está esa desconexión, ponele que decía Cami, como que a veces estamos todo el tiempo con la tecnología en la mano y al final no estás como viviendo la naturaleza. Entonces también a veces está bueno, no sé, por ejemplo, el no tener señal
y disfrutar en sí. Total. Sí, 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 sí. Bueno, em, ¿qué se puede hacer? Ah, perdón, a ver. Sí, se escucha, profe. ¿Sí? Yo me fui con mi familia en el 2023, nos fuimos de camping a Montehermoso, y si bien es un lugar donde hay, o sea, es un espacio donde hay un montón de carpas, muchas familias, parejas, hay algo que nos asombró un montón, además de los bosques, ¿no? Porque, por ejemplo, te ibas de noche y nos íbamos ahí a caminar con la linterna, bueno, fue una experiencia re linda. De noche, como estamos ahí, estábamos a 100 metros, 150 de la playa, se escuchaba el mar, o sea, era increíble, pero se escuchaba el mar, las olas. Eso nos llamó un montón la atención. Y bueno, por momentos tenías como esa desconexión, como esa desconexión, ¿viste? Pero bueno, aclaro esto porque había un montón de personas y si bien, nada, te levantabas y tenías al lado la carpa del vecino o enfrente, tenías por momentos esa desconexión, digamos. Estuvo buenísima la experiencia, es la primera vez que iban mis hijos de campamento y estuvo bárbaro. Tremendo, tremendo. Monte Hermoso es hermoso, ¿no? Claramente. Es re lindo, mucho Hermoso. vino, el mar, ese mar que es mucha arena para disfrutar, jugar y correr si no llegas más. El ruido en la Y es noche, verdad, Río Bahía también, el, sí. el agua es un poquito más calentita que las playas, las otras playas que tenemos nosotros. Y es verdad, lo comprobé. Sí. Porque he ido a Brasil y comprobás la temperatura y me dijeron, bueno, andate a Montermoso, que quien sé que no puede ser. Y sí, es verdad, es un poquito más calentita. Y también más tranquila también el mar, muy lindo. Re, re. Muy lindo, muy lindo, linda experiencia. Bueno, así como lo contaba Belén, con un poco de nostalgia por lo que hizo seguramente, pero también de fervor y de emoción, son las construcciones que nos apegan a nosotros cada vez que nos incorporamos a estas propuestas. Yo sé que ustedes están dando una asignatura que tiene que ver con esto. Nosotros acá la crítica que traemos y la propuesta que traemos en realidad es un poco a que miremos nuestro círculo más cercano y que no pensemos que los únicos espacios para construir vida en la naturaleza son lejos, ¿no? Hay como toda una visión mecanicista, pero que reproduce el capitalismo y que reproduce esta idea de lo foráneo, de que conquistar los otros horizontes es mejor que conquistar lo que nosotros tenemos. Entonces, yo las primeras experiencias que planteo, los que tienen hijes, los que tienen familias, sobrinitos y demás, y tienen un patio, no digo un paticito chiquito en un edificio, claramente no, pero un patio, un lugar donde se pueda hacer un fogón, empezar con esas prácticas, ¿no? Ustedes no saben lo que es un fogón para las niñeces, o sea, es algo asombroso. Y si encima ese fogón viene con poder comer al lado, que hace frío y apegarse un poco, la cultura del fuego, ¿no? Nos genera a todos nosotros incertidumbre, imagínense, ¿no? En la visión de las niñeces y las adolescencias también. ¿Qué otras cosas? Compartir en un lugar por ahí, sí, un poquito más lejos de casa, para poder caminar, como el caso de Belén, ir a un campamento, ¿no? Armar la carpa en construcción colectiva, proponer alternativas de cuidado, porque cuando vos armás la carpa, no es armar la carpa por armar y penetrar el yeso sobre la carpa, sino decir, che, acá, no, acá pasan muchos autos, bueno, pongo una piedra, no, y si me meto entre dos árboles, me siento más tranquilo, ¿no? Construir esa necesidad, ¿no? De sociedad y de cuidado, que es el cuidado del cuerpo propio, pero es el cuidado también de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas más cercanas que nosotros damos como estudiantes universitarios? Bueno, vida en la naturaleza es campamento, es senderismo, es fogón, es aventura, es naturaleza, son deportes, es supervivencia. Y por ahí, un poquito más lejano, perdón, quedan dos conceptos que tienen que ver con la ecología, que también voy a tratar de ser un poco efusivo en esto, y de recreación. Estos dos componentes no son cercanos a nosotros porque uno ya está preparado, imagino que ustedes están en ese proceso de preparación de construir hechos recreativos, entendiendo esta como la necesidad de que el otro aprenda a través de algo lúdico, pero a la vez también con una conciencia del ambiente, ¿no? Nosotros no decimos mucho el concepto de medio ambiente,
no sé si tienen alguna respuesta a lo primario, pero medio es todo lo que nos rodea y ambiente es todo lo que nos rodea. Entonces, decir medio ambiente es decir dos veces lo mismo y encima es una construcción equívoca porque es el medio del medio que nos rodea, entonces como que bifurca los caminos para donde queremos ir. Una perspectiva ecológica, ¿no? Que pueda entender a la naturaleza, que haya lugares donde te diga por acá no, porque acá hay por ahí, no sé, vegetación que es autóctona. La mayoría de los seres humanos que habitamos la Tierra no reconocemos nosotros nuestra biosfera, no conocemos nosotros nuestros insectos, no conocemos nosotros nuestras flores, nuestra fauna. Absolutamente, nosotros habitamos los lugares y somos cada vez más androgénicos y nos reconocemos entre nosotros y la superación de la especie, pero no conocemos que por ahí, debajo nuestro, habita una especie que es solamente de acá, ¿no? Un curro, por ejemplo, donde yo nací en Balcarce, hay un curro que es solamente nuestro y ¿cómo se llama? Es el arbusto más filoso de todo el mundo. Podés caminar por todo el mundo y el arbusto más filoso de todo el mundo está ahí. Y está solamente entre 10 y 12 sierras que componen el cordón serrano de la Tandilia. Entonces, es algo maravilloso, ¿no? Es algo que no está en ninguna parte del mundo. Pero si vos no te adentrás a la naturaleza, no lo comprendés, ¿no? No sabés el por qué. El nacimiento de ese curro, por ejemplo, tiene que ver con la forma de la piedra, que para poder salir y emerger necesita eso, porque los animales que pasan por ahí son felinos. Bueno, y tengo una explicación tremenda de cómo se fue construyendo esto. Acá me parece que comienza en esta clase este conflicto conceptual que tiene que ver con, tenemos que definir lo que es la vida en la naturaleza. Porque en el fondo, si vos te alejás la mirada de tu casa y la verdad que por más asfaltada que esté la calle, que por más ascensores que haya en un lugar, nosotros estamos arriba de una naturaleza. Que poco a poco, cada vez, miren, las rutas se rompen. Se rompen porque pasan los camiones pesados, pero también se rompen porque hay movimientos. Y esos movimientos nos están diciendo a nosotros todo el tiempo, che, yo no te quiero acá, o respetame para que yo te respete. Hay unas comunidades hindúes, después a mí no me gusta proyectar mucho para que nos veamos, se habrán dado cuenta, ¿no? Muchos elementos visuales, pero podríamos haber traído, hay comunidades hindúes que construyen bajo el pensamiento oriental, no occidental, sus casas, pero respetan los árboles que hay. Y acá en Argentina hay algunas experiencias, no sé si han pasado por ciudades, por ejemplo en Rosario hay una parte que hay una plaza en la cual hay un árbol y la calle da la vuelta al árbol, ¿no? Y el árbol se respeta porque nació ahí, ese árbol tiene 150 años y se va a seguir respetando ahí. Hay casas, sobre todo personas que por ahí tienen un poco más el culto para poder hacerlo, pero que respetan las palmas que tiene la casa. Entonces, entre medio de la cocina, rodearon para que la palma pueda salir a cielo abierto. Hay experiencias que son maravillosas en torno a la vida en la naturaleza. El texto que yo les puse habla un poco de, no me acuerdo el nombre, se me fue, perdón. eh, Funolat, ahí está. Funolat habla no solamente de estar en la naturaleza, sino del proceso de experienciar de forma educativa fuera de un entorno habitual. Y una de las cosas que dice, entiendo que ustedes lo leyeron, es que la sociedad continuamente quiere irse cada vez más lejos para experimentar esto, cuando en realidad muy cerca nuestro tenemos algo muy parecido que nos puede generar conveniencia, autonomía, convivencia y sobre todo una relación con el medio más armoniosa. Entonces las preguntas que yo les quiero hacer a ustedes, a ver quién me contesta, ¿es lo mismo caminar en una plaza que participar de un campamento? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una salida recreativa a una experiencia educativa o realmente una actividad de tomar mate en una plaza? Profe, yo creo que lo principal es que ir a tomar mate a una plaza es algo que hacemos diario y ponerle un campamento es una experiencia en un lugar donde no frecuentamos tanto. Y si frecuentás en campamentos, ¿deja de ser entonces una actividad en la naturaleza?
No, no, es relación con el ambiente natural. Es como que sí, pero no, no, te cuesta porque tu deducción es muy Que es buena. raro. Necesitas irte, pero necesitas irte ¿por qué? Porque no es por lejanía. ¿Por qué necesitas irte? Puede ser porque es lo más, lo vimos también en Vida Naturaleza, justamente, que en un campamento es como que estás en un lugar lo más natural posible y en una plaza no es así. De hecho, hay, no se hace ruido de la calle, ahí ya te cambia directamente. ¿No pasa un poco por eso? Pues sabes que me quedé pensando cuando hablaba en lo que vos habías dicho que ahora lo retomás de vuelta. Vos decís, porque cuando hablaste de tu experiencia decías, bueno, pero había mucha gente, ¿no? Dijiste, y ahora otra vez, ¿cuál es el problema que haya otra gente que esté viviendo lo mismo que vos o que haya algo que sea de certidumbre? No, nada, no. No, lo aclaré porque no estábamos solos, digamos, eso digo. Ajá. No, porque por ahí hay algo de la otra asignatura que tiene que ver con esto. No, 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 ¿No? no. A mí me quedó, o sea, el profe nos explicaba que lo que es vida en la naturaleza sería estar en un lugar lo más natural posible. Y justamente se hablaba esto, de la diferencia entre una plaza y un lugar así, digamos, más natural. Y en relación a esto, a los ruidos, a la ciudad. Claro. Ese es Puede ser, profe, también que tengamos diferentes formas de desconectar, digo, por cada uno, por cómo lo siente. En este caso, el ejemplo que da Belén, que capaz que ella necesita estar sola como para decir, bueno, desconecté, y no para todos es igual. re. No, pero viste que está como la limitación esa de lo lejano, que yo incluso lo puse, lo dije en el texto de introducción, lo puse en la introducción, como que nos estamos, como en la necesidad de te tenés que ir y tenés que estar solo, y incluso los hechos más significativos de las epopeyas humanas siempre son sujetos solos conquistando el ambiente. El primero que subió al Himalaya, el que subió al Himalaya más rápido, ¿no? El que subió con más carga. Y siempre no empezamos a idolatrar a esa persona fuerte, capaz de hacerlo único, ¿no? O no, yo con mi familia me voy a Bariloche. ¿Bariloche? No, nosotros con mi familia, ¿sabes qué? Nos metimos allá profundo. No, nosotros vamos con dos valijitas chiquititas, ¿no? Es como una supervivencia, en realidad es como una cosa tampoco exorbitante. Y en la naturaleza es algo más simple, porque nosotros somos nacidos en esa lógica, ¿no? Entonces, está muy bueno esto como para reflexionar, ¿no? Si nosotros podemos existir vida en la naturaleza dentro de una ciudad. Porque nosotros somos educadores y mañana vos vas a la escuela, Belén, Gaby, Matías, todos vamos a ir a la escuela, porque es nuestro gran lugar y el que no va a ir pobre se la repierde, ¿no? Pero como docente de educación física vas a la escuela y vos también podés hacer cosas con los estudiantes. Por ejemplo, con los niños se va mucho a la granja, ¿no? ¿Acaso no es eso una vida en la naturaleza con un pato en pleno Buenos Aires? Das un pato, te dicen, no, tenés que llevar botas. Ya salen todos los papás a comprar las botitas a los nenes porque está lleno de caca de todos los animales, ¿me entendés? Vos tenés que construir una identidad simbólica con algo que está así, chiquitito, en un lugar, y hacen dulce de leche, ¿no? En esa granja, con la leche de las tres vacas lecheras que tienen ahí, ¿no? Entonces es como que tenemos que empezar a flexibilizar esta epopeya con la que nos quieren hacer emerger. Bueno, este autor un poco nos habla de eso, ¿no? De que bien la naturaleza es simplemente es una forma de escapar de la rutina, encontrar aventura, mejorar la calidad de vida, reconectarse con algo perdido. Todos nosotros, eminentemente, nos falta algo. A nosotros como sociedad actualmente nos falta hablarnos con nosotros mismos. Es algo que nos faltó en la historia de la humanidad, pero ahora mucho más, porque los medios nos dominan todo el tiempo. No nos dejan escuchar la noticia que ya nos dicen lo que pasó. No hay objetividad en la producción. Entonces nuestro camino es conocernos nosotros como nosotros mismos, ¿no? Nuestro lineamiento curricular lo trabaja todo el tiempo, ¿no? Nuestro lineamiento curricular lo trabaja todo el tiempo. Che, me quiero escuchar, que el chico se conozca su realidad
y que no se construya sobre la realidad de los otros. Le pones música, le haces golpear, lo haces saltar, siempre comando, lo haces, él hace, ¿no? Cuando nosotros nos metemos en nosotros mismos. Quizás después la sociedad termina aprendiendo como padre, porque cuando sos padre te impone esa de que tu hijo, por ejemplo, en la noche no puede dormir. Y le contaste un cuento y dijiste que es lo más lindo del mundo y el chico está llorando y te dice, papá, ese cuento me dio miedo. Y hasta las 4 de la mañana le estuviste acariciando porque el niño le dio miedo. Y entonces vos pensaste que un cuento era bueno, pero un cuento también tiene que ser malo. Pero ¿cómo se reconoce el niño entre lo bueno y lo malo si no lo contás? Y estas experiencias son valederas en eso. ¿Por qué creen entonces que aumentaron las carreras que corrió nuestra querida amiga, ¿no? Y su hermana, que corrió mucho más que ella, ya lo dijo, que es más valiente, más entrenada. ¿Por qué aumentaron entonces los eventos de trekking? ¿Por qué aumentaron los rafting? ¿Por qué la gente quiere tirarse en bungee? ¿Por qué la gente quiere tirarse en caída libre, hacer parapente? ¿Creen? Siento que no es tan cotidiano en nuestro día a día, entonces buscas cualquier excusa o cualquier actividad como para disociarte un poco de lo que es la vida tan estructurada. Y para superarse también a uno mismo. Bueno, esa respuesta me parece muy importante. ¿Para superarse de qué? ¿De qué se quiere superar, no? Sí, de cumplir un objetivo que se propuso. Y después ir por más. Pero no es lo mismo, por ejemplo, Mati decir, che, me voy a ir, bien, tiremos, Tandil, algo acá cerca, o no sé, una sierra cerca. Nos vamos a Tandil a tirar un parapente que el fin de semana ir a Mar del Plata a jugar al fútbol. ¿Por qué está cerca, aunque las distancias son las mismas? ¿Por qué el parapente te da otra, Adrenalina. lo incierto, ¿no? Lo que no conoces, lo que no sabes si vas a poder dominar. ¿No? Es muy bueno esto. Buscamos experiencias, porque la naturaleza te acompaña en el producto de la experiencia. Hay gente que paga mucho por subir una montaña con un guía, ¿no? Y acá entramos nosotros, ¿no? Hay estudios, me encantaría decir la palabra reciente, pero no, yo les di 3 estudios en el texto, eh, que ya nos dan números, estadística, de cómo en torno a lo biológico mejora la condición física, aumenta la resistencia, equilibra la salud. En torno a los aspectos psicológicos, reduce el estrés. Una caminata de 50 minutos por un sendero que no conoces disminuye en más de la mitad tu capacidad de estrés. Psicológicamente te da confianza, el dominio de lo que no conoces y a la vez te construyen autonomía. Socialmente te hace comprender, estadísticamente hablando, les estoy hablando, de que aumenta el producto de la cooperación, de la necesidad de la solidaridad. Cuando vos vas caminando por un lugar incierto y te perdiste, necesitas el otro, un paso que dejó el otro, un arbolito que marcó con una tela. Convivencia, que es lo que nos está faltando. Pero acá está lo más importante, que es, ¿y qué nos produce desde el punto de vista instructivo y o barra educativo? 3 elementos fundamentales. El principal es el aprendizaje experiencial, no el aprendizaje de orden y mando, no el aprendizaje de el que sabe, ¿no? Parece que vos tenés que saberte todos los nudos para ir a la montaña. Y eso es mentira. Los nudos son una herramienta, pero uno no es especialista en nudo para atravesar una montaña. Es más, te diría, ¿me permiten que se los diga algo? O sea, estoy seguro que el máximo porcentaje de las personas que conquistaron los más picos más agudos no conocen los nudos. ¿Se entiende? O sea, es experiencial y educativamente, ¿por qué te produce algo eso? Porque los nuevos aprendizajes son basados en experiencias diferentes. Segundo,
aumenta la cualidad en la resolución de los problemas. Porque ¿qué tenés? Un vademecum más armado, una experiencia más amplia. Yo le decía, mire, una pelota es una pelota, pero una pelota tiene tamaño, tiene textura, tiene peso, tiene volumen, tiene rebote. Miren cuántas cosas tiene. Y una pelota con otra forma te cambia la dinámica en la que vos la agarrás. Imagínate caminar por un lugar que ya no es plano. Imagínate caminar por un lugar en el que vos no tenés a alguien que te guíe porque nadie sabe a dónde va y si no se tiene que construir entre todos la guiada. Sin saber la noción de dónde sale el sol y por dónde se esconde, porque es algo que civilmente la mayoría no conoce, en la experiencia de la vida naturaleza, se puede aprender solamente repreguntándose entre todos dónde viene a salir el día de hoy el sol. Y por último, y por último, la toma de decisiones, que es el hecho trascendental en el cual todas las guías de aprendizaje de educación física nos están imponiendo como desafío. Nuestros estudiantes tienen que ser capaces de tomar mejores decisiones. Mejores decisiones para el presente, no para el futuro y decirle que no a las drogas, no para el futuro y decirle que no al alcohol, no para el futuro y elegir un mejor trabajo, sino para hoy, para poder reconocerse, para poder quererse, para mirarse al espejo y que cada niño diga, loco, yo me amo, yo amo mi nariz, yo amo mi boca, yo amo mi dentadura, que quizás no es la que impone el mecanismo, no es la que impone ¿cómo se llama? El marketing, pero yo me quiero, yo aprendí a quererme como soy. Y eso es cuando vos tomás una buena decisión, el respeto a nuestro propio cuerpo y el cuerpo del otro. Entonces, la vida en la naturaleza es algo normal, muchachos. Los textos los dicen. La vida en la naturaleza es lo que tenemos acá. El tema es construir didácticamente actividades para que cada vez más la sociedad entera empiece a darse cuenta los aportes significativos que nos dan. Una vuelta, y me quedo con esto como último para abrir el micrófono para que ustedes comenten, un médico en la televisión, en la tele pública hace un tiempo ya, me acuerdo que estaba hablando y que él decía que a los pacientes de él los hacía caminar 30 minutos. Y él dijo, yo en realidad, miren, así textual, lo dijo un médico muy reconocido, dijo, yo en realidad, cuando vienen personas que tienen un principio de problemas cardíacos o cardiológicos, yo lo primero que le digo es, no hay ningún químico, no hay nada que te vaya a salvar a futuro, sino vos mismo en cómo vos te reconoces. Lo primero que yo quiero para la próxima vez que vos vengas a verme dentro de 2 meses es que vos desde el día de hoy hasta el día en que me venís a ver camines 30 minutos. 2 meses. Dice que casi nadie lo logra, que muy pocos son los que lo logran. Y los que los logran, ¿saben qué le decía a este médico? Le decía, ahora que superaste el primer peldaño, yo necesito ahora que sigas haciendo lo mismo, pero que 2 veces al mes te vayas a un lugar que pienses, que no lo conozcas y que vayas a caminar y me traigas esas experiencias. Y dice que las experiencias eran fenomenales, que las personas venían y se habían olvidado de los dolores hepáticos, y se habían olvidado de que cuando, y dice que uno fue y le dijo, mira, mira, doctor, me anoté en una carrera, no corrí en mi vida, odio correr. Dice, cuando iba a gimnasia a las clases, una persona de 60 años, o sea, la persona solo con caminar 30 minutos en un lugar que no conocía, la naturaleza le hizo así, lo absorbió y contó la historia de que una persona que practicaba yoga combinó las dos cosas y le trajo al médico y le dijo, mira esta semilla, yo logré lo que vos me dijiste, le dijo, yo quiero que vos plantés, el paciente al médico, le dijo, yo quiero que vos plantés esto en tu casa. Y en 60 días cuando yo vengo, vos me vas a decir a mí qué planta es. Tremendo. Tremendo, le puso un desafío al médico gracias al contacto con la naturaleza. El médico dijo, ese fue el momento en que yo verdaderamente aprendí. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más de lo que es la vida en la naturaleza, de los textos que leímos, algo que crean que es importante. Bueno, en la clase de la vida al aire libre, que lo llamamos en realidad así, después introducimos el concepto de vida en la naturaleza, teníamos dos contenidos.
El segundo contenido, que tres personas me preguntaron, y para mí fue muy cálido, en otras comisiones nos preguntaron más, yo solo doy en esta comisión, pero con los profes charlamos, somos 7 profesores que damos esta asignatura en diferentes comisiones. Y bueno, muchos nos preguntaban y decían, bueno, profe, pero ¿cómo hago la denominada práctica acuática si no nos diste texto ni nada? Y esta es la propuesta que trae esta clase, que es de 1 hora, ya estamos llegando justo para tener 15 minutos para poder debatir, es, bueno, existe el currículum que nos impone el programa con nosotros como estudiantes. ¿Cuál es mi aporte como estudiante? ¿No? ¿Qué aporto yo al margen de mi charla, mi reflexión para este colectivo? ¿Qué aporto yo, digo nosotros, ¿no? Para la asignatura después. Bueno, hoy está en vilo, que es muy fácil buscar en internet, o por lo menos es mucho más fácil que antes. Y la idea es que ustedes empiecen a transitar a través de la construcción colectiva que puse acá, que tiene 6 contenidos para hacer, 5, perdón, que es una guía y que ustedes vayan buscando literatura especializada, preferentemente en el Google académico, lo saben utilizar, ¿no? Sí, 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 lo saben utilizar, preferentemente en Google académico o en alguna propuesta, y nos traigan entonces acá a 30 minutos, 40 minutos, una pequeña entonación hacia esta propuesta de las prácticas acuáticas, ya que nosotros dominamos experiencialmente la mayoría de las propuestas terrestres, incluso hasta diría yo que dominamos los medios más colaterales, más complejos como los aviones, como los helicópteros, ¿no? Todo lo que es en el aire, y a veces nos queda esta otra parte de la conquista del medio acuático como solamente para las experiencias deportivas. eh, y la idea es que ustedes traigan entonces una propuesta. En síntesis, ¿qué quiero? ¿Qué queremos? Que ustedes busquen literatura especializada guiándose de esta propuesta que yo les hice ahí en el tema número 2, que puedan generar entre todos o que participen 2 o 3 de cada grupo, que puedan traer una grilla con investigadores, autores, autoras y propuestas divergentes en torno a los medios alternativos. Acá yo les puse al final que tengamos cuidado en la identificación, porque una cosa es el medio acuático, los famosos deportes acuáticos, y por otro lado están los deportes náuticos, que es otra cosa, ¿no? Es el sujeto arriba de algo en la conquista del medio acuático. Pero nosotros prioritariamente tratemos de empezar con nuestras propias destrezas, por eso hablamos de prácticas acuáticas. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué hay que hacer? Bueno, traer una oratoria de 3, 4, 5 minutos cuya oratoria tenga un baluarte de autores y autoras. ¿Se entiende? O sea, van a hablar ustedes de lo que ustedes pudieron buscar, pero a través de autores que sean reconocidos y puedan traer definiciones, categorías, fundamentos, experiencias, ¿no? Experiencias. Hay personas, por ejemplo, el otro día estaba en Discovery Channel, una chica que vivía en el Caribe y que había cruzado toda la bahía, que era bahía minada en tiburones, que a los 16 años había querido escapar me parece que explicó algo así, se había querido escapar, por ejemplo, de un país que se ve que estaba medio prisionero o algo así, y había intentado y había vuelto porque no pudo por la marea. Y a los 65 años cruzó, creo que son como, no sé, como 60 millas, de un lugar de Centroamérica hasta el otro lado, todo el mar Caribe, que es súper trágico, y lo cruzó a los 65 años, ¿no? Y que dice que toda su vida iba pensando en cómo realizarlo, qué llevar colgado, cómo comer, cómo practicar las brazadas si hay determinado clima, cómo estudiar el ambiente. Quiero que traigan, ¿cómo se llama? Propuestas similares, ¿les parece? Bueno, bueno, acá Sabina decía a las 6:36, seguramente cuando estábamos hablando de esto, decía, bueno, hay una experiencia re linda que pasa.
que pasa o que pasamos en casa el fin de semana, que es tirar una lona en el pasto y es mágica, vienen todos a tirarse arriba hasta el perro y ahí surgen charlas, todos acostados en el suelo, perfecto. Sí, sí, totalmente, ¿no? La famosa conquista del patio. Muy bien, me encantó. Bueno, acá vamos a hablar, vamos a hacer tres grupos y cada uno va a poder ir a los grupos que quieran convenientes según sus amistades y nos vamos a dar media horita, ¿les parece? Hasta las 7:30, 7:25, 7:30 para poder reflexionar. Ahí están todas las salas abiertas y yo me quedo acá de este lado por si alguien me requiere. Entro al aula, compartimos. Ahí me pongo en la sala, profe. Dale, dale. Ahí le pregunté a los chicos a cuál fueron. ¿Con quién querés decir? Yo te digo. ¿Con Santiago, Con Simón? Gabo, ¿Cómo? Gabo, No, Simón, no te escuché, Gino, perdón. ¿Cómo? Simón, Gabo. Em, Están en la 3, en la sala 3. Bueno, pues, No sé si van a... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, profe? Que yo ya la cerré el aula, el aula en pequeños grupos. No importa, estamos conectados por WhatsApp, pero estamos Ah, terminando. vale, vayan terminando. Gracias. Bueno, ¿cómo les fue? Bien. Hay un grupo que está terminando ahí. Eh, Esto desemboca todo en un foro, que ustedes ya lo vieron, obviamente, y que en este caso la idea es que partan de ese tronco común, pero que después puedan dividirse en dos subgrupos. No sé qué les parece. Digamos, como que lo que hicieron hoy. Está buenísimo que todos agarren cada subgrupo de los dos grupos, cada uno agarre eso, pero que después se puedan subdividir en dos para darle un poco de colegiatura al foro y que por lo menos tengamos cuatro. Yo ya ahí me voy a comunicar con los que no vinieron hoy, pero a posteriori eso, bueno, ya para que seamos por lo menos 6 representaciones del foro y que quede algo contundente en la asignatura, pero me parecería que es bastante prometedor que tomen la voz ahora y que cuenten la experiencia de los autores y bueno, una oratoria al menos un poco informativa, ¿les parece? Sí, profe. A ver, ¿quién arranca? ¿Quién va a arrancar? ¿Querés comenzar, Gabo? Nosotros nos habíamos medio dividido. Ah, Yo bien, iba. los escucho. Sí. Sí, sí, arranco con lo de las categorías y eso. ¿Vale? Bueno, ahí
Eh, Primero quizás no entramos tanto en autores, sino que buscamos quizás de manera más informal qué categorías podemos encontrar dentro de los deportes acuáticos y bueno, de ahí construimos quizá una definición que la fuimos buscando y bueno, la voy leyendo. Bueno, como una definición pusimos que las actividades acuáticas constituyen experiencias motrices que permiten al sujeto adaptarse a un lugar diferente, desarrollando capacidades físicas, cognitivas y también sociales. Bueno, como categorías del deporte acuático encontramos la natación, el buceo, el waterpolo, el surf, aquagym, quizá la natación artística, también todo lo que es kayak. eh, También, bueno, encontramos, eh, digamos, capacidades corporales que predominan dentro de los deportes acuáticos, como la resistencia, la fuerza. Bueno, yo después encontré un texto en base a eso que habla bastante, que lo voy a mencionar. La coordinación, el equilibrio, entre otros. Y como experiencias, quizás lo relacionamos mucho a que ahora estamos cursando natación, y bueno, lo vimos por ese lado, la ay, no sé la palabra, familiarización con el agua, Familiarización. eh, adaptación con el agua, desplazamientos, juegos acuáticos, bueno, también como una experiencia es el deporte acuático, entre otras cosas. Eh, Bien, encontramos también algunos autores como Pierre Parlevas, que lo habíamos visto, que bueno, que consideraba que las actividades acuáticas, eh, digamos, consideraba las actividades acuáticas como prácticas motrices, donde la persona tenía que adaptarse a un medio diferente de la tierra, digamos, de lo terrestre. Y otro autor es José María Cajigal, que resalta más el valor educativo, formativo de las prácticas eh, deportivas y también, yendo más a lo específico, las acuáticas. Bueno, yendo a la búsqueda de textos en Google Académico, yo fui buscando uno que encontré que habla de los beneficios del desarrollo de la fuerza y la resistencia en el medio acuático. Eh, Básicamente lo que dice el artículo es que, digamos, el entrenamiento dentro del agua favorece tanto el desarrollo de la fuerza y la resistencia, y que obtienes, digamos, resultados similares de los que se pueden desarrollar en tierra. Eh, Incluso dice que permite, digamos, permite trabajar más grupos musculares, mejora la capacidad cardiovascular, respiratoria, facilita la termorregulación y reduce el riesgo de lesiones. También habla de la gente con sobrepeso o adultos mayores que bueno, lo favorece realizar actividades acuáticas, o mismo personas que estén lesionados, deportistas lesionados, que, bueno, una forma de rehabilitar es mediante el agua. Hoy los kinesiólogos usan mucho esa herramienta. Eh, bueno, también el texto habla digamos, de las propiedades del agua, por ejemplo, la flotabilidad, eh, que, que trabajar eso disminuye el impacto sobre las articulaciones y permite realizar ejercicios con más seguridad, menciona el texto. Eh, y bueno, también se destaca el entrenamiento acuático, eh, que contribuye a mejorar, como dije, todo lo que es lo cardiovascular, lo respiratorio, eh, dentro de la capacidad aeróbica, dentro de la circulación sanguínea, yendo más a lo específico, y fortalece la musculatura. Por tanto, también va a evitar que haya riesgo de lesiones. Eso más o menos, en una manera resumida, lo que dice el texto. No sé si ahí sigue algún compañero. Sí, sigo yo. Bueno, después encontramos otro texto en donde es de una facultad de México, en donde eh, lo que explica es sobre, bueno, justamente sobre natación y
explica un poco de cómo pasa de existir la natación como una forma de sobrevivir a hoy en día que es un deporte. Y bueno, dice que la natación es una de las actividades motrices más antiguas del ser humano, que bueno, surgió de una necesidad de sobrevivencia y de adaptación al medio acuático, pero con el paso del tiempo fue adquiriendo un valor educativo, social y deportivo. Eh, en las sociedades antiguas formaba parte de una formación integral y un entrenamiento militar, eh, pero bueno, después el texto va explicando parte por parte de cómo fue en épocas, en diferentes épocas, cómo fue cambiando progresivamente y cómo se fue agregando eh, diferentes, diferentes formas de hacerlo, de practicarlo y demás, hasta que bueno, que se alcanzó a lo que es hoy, y cómo se fue integrando a a la Federación Internacional de Natación en, bueno, en 1908, como que va poniendo cómo fue después adquiriendo reglas, cómo fue necesitando que se vaya interviniendo para dejar de ser simplemente una práctica de sobrevivencia a pasar a ser un deporte en sí. Y cómo este le dio origen a diferentes disciplinas, diferentes deportes, como el polo acuático, la natación artística, la natación en aguas abiertas. Eh, este informe que hizo la universidad muestra la evolución y la diversidad de la natación como disciplina principal. Bueno, Juli. después, sí. Bueno, después encontramos otro texto que lo utilizamos más que nada como para cerrar un poco, em, que nos llamó la atención porque hablaba de la importancia de la natación en las personas mayores a 55 años. Era un estudio realizado en Valencia. Bueno, una de las autoras es licenciada en Educación Física y becaria de un instituto de biomecánica. Y plantean un estudio que se realiza con alrededor de 50 personas, 25 que no realizaban actividad física y 25 que iban a la escuela de verano del municipio de allá de Valencia. Va, y esto mostraba cómo se genera una autoestima, un autoconcepto, em, una mejora en la salud, más que nada mental. Bueno, hoy Gabo pronunciaba más lo físico, pero esto hablaba de los cambios psicológicos que generaban en las personas adultas, la diferencia en las personas que no realizaban natación y las personas que realizaban natación se veía mucho al momento de, se realizaban tres como test o estudios en los que les preguntaban, por ejemplo, cómo se sentían, si se sentían fuertes, si se sentían bien con su cuerpo, con su apariencia. Y bueno, hablaba de esa diferencia que pasaba entre esos dos grupos de personas selectas. Y bueno, después, em, nada, como que nos llamó la atención, va, más que nada el tema del autoconcepto, que es la descripción objetiva y la imagen mental o la idea que una persona tiene de sí misma, como que lo pronunciaba y lo buscamos aparte como para saber un poco a ver a qué se relacionaba, y después la autopercepción, que es la habilidad física percibida, cómo se valoraban ellos en su destreza y bueno, el cambio psicológico que les generaba. Y a mí me llamó la atención porque este año trabajé en como era una carrera de aguas abiertas y me llamaba la atención que última iba, pero iba re tranquila, relajada, una mujer de 70 años, y yo decía como, wow, era como que cada abrazada todo entraba perfecto y lo relajada que la veía ella, iba re tranquila y terminó la carrera y de excelente manera, y vos decís, wow, como una persona tan grande de edad puede realizarlo. Y bueno, ahí Mati iba a hacer una conclusión final de un poco todos los que hablamos, y bueno, Sabi también colaboró con nosotros, pero no puede hablar. Sí, para cerrar con esto, profe, y dar un cierre al trabajo, bueno, hablamos de los deportes acuáticos. eh, es llamativo porque nos hace movernos en un medio distinto al terrestre, al que estamos acostumbrados, porque cambia la forma de desplazarnos, el equilibrio. Eh, bueno, también tiene un gran valor educativo y social porque al ser la natación el principal deporte, eh, para hacer base como lo de waterpolo, natación artística,
es trabajo en equipo, entonces tiene una gran importancia social. Y bueno, y después también hablamos esto de que entrenar en el agua ayuda a mejorar la fuerza y la resistencia, protege las lesiones, en esto de las personas mayores, que va a lo que es la rehabilitación. Y también tiene una parte fundamental en lo que es la mejora de la autoestima y la confianza con uno mismo y la satisfacción. Así que los deportes acuáticos pusimos que no son solo juegos o competencias, sino una herramienta para la salud, la educación y el bienestar integral. Muy bien, buenísimo, de 10. ¿Cuáles son los autores que mencionaron? Yo acá tomé tres, pero para saberlo, aunque después lo van a poner en el foro. Uno dijeron de la Universidad Autónoma de México, creo que dijeron. Sí, El ahí te digo de el mío, profe. la Universidad de México es Hernández Herrera Pablo Edgar. Ajá, ok. Después Cajigal, dijo Gaby. ¿Y quién más? Yo Y uno que relevás, perdón. Barleva. en el que mencioné yo, profe, es Rafael Ernesto Abela. Ávila. Mágico. ¿Cómo? Ávila. Abela. Ah, Abela. Ok, ok. Bueno, de 10. Así lo anotaba. Bien, el otro grupo, chicos, así pasemos una reflexión final. Adelante. Santi, arrancas vos. Bueno, profe, nosotros somos Bernardita, Camila, Simón, Gino y Belu. Lo que traemos es una propuesta de actividades para el medio acuático que armamos entre todos a partir de la grilla de investigaciones que ya, no sé si la entregamos. ¿La mandaste, Bernardita, o no? No, no, después hay que subirla de foro. Bueno, la pensamos todos alrededor de una sola idea, que es la de la tarea divergente. Tomamos los autores que relevamos y los bajamos a algo concreto, como a dar una clase en el agua con este enfoque. Eh, el concepto que ordena todo es convergente versus divergente. Arrancamos por el concepto porque es lo que sostiene el resto. Cuando uno enseña puede plantear las tareas de dos maneras. Una es la tarea convergente, que hay una sola respuesta correcta, el docente ya sabe cuál es y el alumno tiene que reproducirla. El ejemplo típico es de que hace la abrazada de Kroll así. Y la otra es la tarea divergente, que se plantea un problema que admite muchas soluciones válidas. Y el alumno no copia, sino que sigue un modelo, lo explora y encuentra sus propias respuestas. En vez de decirle nada así, le decimos cruzar la pileta sin pisar el fondo de tres maneras distintas. No hay una única forma correcta. Y esto no lo inventamos, sino que apoya en el espectro del estilo de enseñanza de Mostón y Ashworth, creo que se pronuncia así, que ordena los estilos desde la reproducción, donde el alumno copia, hasta los de producción. Y ahí justo está el estilo divergente, pedir muchas respuestas diferentes a un mismo problema. ¿Quieren que continúe yo, compañeros? No tengo problema. Un estilo que está muy de moda ahora, lo divergente del equipo de Modson. Está muy, muy de moda, va, muy usual, sobre todo en Europa. Muy bien. Bueno, continúo yo. ¿Por qué esto encaja tan bien en el agua? Eh, un segundo. Bien, ahora, ¿por qué nos parece que esto encaja tan bien en el medio acuático? Por una razón que para nosotros es clave de todo. El agua, por su naturaleza, es un medio lleno de problemas que no tiene una sola solución. Eh, entonces acá es como que cambia todo. El empuje te saca peso, te destabiliza, perdés los apoyos que tenías en el piso. Entonces la resistencia al agua cambia la forma de avanzar y encima hay que aprender a respirar de otra manera. O sea, el agua ya te plantea problemas sola. Eh, eh, eh. Un segundo. Acá es donde conecta a los autores que relevamos. El más importante para nosotros es el modelo comprensivo a través del juego, el de Moreno Murcia. Idea de que antes de meter la técnica, el chico tiene que comprender el medio jugando, experimentando con flotar, avanzar, respirar. Así que bueno, la tarea divergente es exactamente la herramienta para hacer eso.
es como de ese modelo. Después está el modelo también cooperativo que vimos en el trabajo de Marín Sebastián. Muchas de las actividades son problemas para resolver en grupo donde la habilidad acuática aparece mientras los chicos se organizan entre ellos. Y ahí también cruzamos con dos autores que ya veníamos trabajando en la cursada, con Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, y el compañero que ya se anima, eh, que es la muestra que se puede hacer. Y con Piaget, el juego y la exploración son la forma en que el chico construye sus esquemas. El agua, al ser un medio nuevo, lo obliga a reorganizar lo que ya sabía hacer en tierra. Después también agregamos cómo se ve en la práctica, o sea, ejemplos concretos, para que no quede todo en la teoría, que es lo que vengo mencionando hasta ahora. Le damos 3 ejemplos de las actividades que armamos. Una es estatuas flotantes. La consigna es que se encuentren en 3 posiciones distintas, las que el cuerpo quede flotando quieto. Una les enseña la flotación, ellos descubren la de espalda, la de estrella, la medusa, y entendiendo eso, entienden el empuje. Otra es cruzar sin pisar, cruzar la pileta sin tocar el fondo, de 3 formas diferentes. Uno lo hace solo con brazos, otro con piernas y otro con espalda. Y acá viene una clave del diseño que nos importó, que es que cambiamos una restricción, ahora sí usar los brazos y eso reabre el problema y aparecen soluciones nuevas. Y otra, la tercera, el tercer ejemplo es integradora, que es el rescate. Tienen que trasladar a un compañero que hace de náufrago flotando de un lado al otro entre todos, sin que se hunda. Y ahí se les junta la flotación, la propulsión y la cooperación, todo en un mismo problema. Y lo resuelven como quieren. Bueno, los autores que mencionamos son Muston y Ashworth, no sé cómo se pronuncia, si está bien, Morales Ortiz, Moreno Murcia y Coles, Marín Sebastián, Vygotsky y Piaget. Y después, una frase que también agregamos como para anclar, era que el agua por su naturaleza es un medio lleno de problemas sin una sola solución. Otra frase es: las habilidades acuáticas no aparecen por madurar, sino que dependen de la cantidad y la calidad práctica. Esta frase la mencionaba Morales Ortiz. Otra frase: la tarea divergente es como el modelo comprensivo de Moreno Murcia. Otra: no evaluamos si copió bien una técnica, evaluamos el proceso y la variedad de respuestas. Y la última que tenemos anotada es: la divergencia no reemplaza la técnica, la hace posible. Muy bien, equipo. Me encantó. Justo rastrearon los pilares en este grupo de los aprendizajes alternativos, sobre todo el de Moreno Murcia, que nada, que hoy para la enseñanza de la natación en infantes está muy bien utilizado y que habla sobre esta gama de posibilidades y no tanto de la construcción de la técnica, entendiendo que esta en algún momento se va a consolidar cuando el sujeto tenga un abordaje más amplio, eso que él llama experiencia corporal múltiple. Así que me pareció muy bueno, muy bueno. Me gustó también cómo lo acompasaron porque esto de Moreno Murcia no entraría nunca en los deportes acuáticos o en cualquier otro si vos no tenés una amplitud didáctica, ¿no? ¿Y quién te la da? Bueno, en el caso de Matson, que ustedes mencionan, te da esa posibilidad, ¿no? Y bueno, siempre los clásicos, ¿no? Piaget y Vygotsky, que en torno a la actividad cognitiva han dado ya por allá por los 1900 propuestas a estas alternativas de lo contrario a lo lineal. Otro Sí, abordaje, no, a ver. perdón, profe, nos pareció importante agregar a Vygotsky, integrando la zona de desarrollo próximo, que bueno, lo vimos ahora. Así que por eso, al igual que Piaget también. Sí, sí. Sí, los clásicos son los clásicos, ¿no? Los clásicos son los que, bueno, siguen siendo clásicos y hay que respetarlos y, bueno, pasa que, bueno, son muy generales, ¿no? Hablan de la educación. Cuando vamos a la educación corporal, educación física y demás, siempre están los autores específicos, como los que ustedes trabajaron, que tienen propuestas más asertivas y más específicas, ¿no? Para que nosotros nos podamos guiar. Así que bueno, me pareció muy interesante. Nadie le puso el ojo a la diana al tema de lo náutico. ¿Encontraron algo? No, ninguno de los dos grupos, ¿no?
Porque, por ejemplo, trabajaron acá, bueno, dijeron la natación, pero también mencionaron creo que el hockey subacuático, el waterpolo en los dos grupos, el sincronizado, que está maravilloso, es una propuesta tremendamente interesante en un deporte individual. Y bueno, y obviamente pusieron de manifiesto en los dos grupos, más en el primero que por ahí fue más teórico y en el segundo fue por ahí más metodológico, pero entre los dos se pudieron encontrar un equilibrio interesante en torno a autores de renombre y practicidad. Yo me quedo muy contento por la participación. Ahora la idea es tomarnos estos cuatro días que nos quedan, cinco, para terminar el viernes y poder hacer una presentación formal de esto. ¿Les parece? No es obligatorio que se subdividan, porque en algunos avanzaron bastante. Si lo quieren hacer entre todos, bien. Pero bueno, preséntenlo y la idea es que podamos nada, leer los aportes de los dos y quedarnos con estos nombres, ¿no? Ustedes me dijeron que justo casualmente estaban cursando natación, yo esa no la tenía en el currículum. Y en natación, ¿y lo están viendo, digamos, bajo esta dinámica de aprendizaje que comentaba Santi, o están viendo más la natación desde el empoderamiento técnico? No, de esta manera, profe. Ah, bien ahí. Ah, bueno, bueno, tenían entonces enarbolado esto. Bien, bien, bien. Pero en las prácticas, cuando ustedes se sumergen al medio acuático, ¿también lo están construyendo de esa forma? ¿En qué sentido, profe? A ver. Vos, por ejemplo, en los autores que vos mencionabas, se trabaja sobre las experiencias, ¿no? Decir, bueno, a ver, vos mencionaste un ejemplo concreto y dijiste, bueno, ustedes tienen que hacer basado en estas tres cosas, no le dijiste qué es lo que hay que hacer, sino, ¿no? Que pusiste en el medio subacuático, ingresan y tienen que trasladar, ¿no? De tres formas diferentes. Bueno, ustedes están construyendo su didáctica bajo esta propuesta o sobre la propuesta por ahí de la técnica, la especificidad, la mecánica de nado. No, no, de esta propuesta, Ah, bien ahí. como lo describimos recién. El profe quiere que nosotros, eh, no me sale la palabra, como que pensemos que nosotros somos los nenes y aprender a respirar, como ir desde lo básico, básico, básico. Qué bueno. ¿Y quién es su profe? Incluso, profe, eh, ¿cómo era el nombre? ¿Gustavo? Ah, Guga. Sí, Guga. Ah, qué genio. Mirá, no lo tenía que estaba metido en estas ideas. Manden un saludo de mi parte cuando lo vean. Digan que estuvieron hablando de esas teorías. Me pone muy contento. ¿Qué decía Santi? Perdón que te corté. Que incluso una actividad que hicimos hace unas clases atrás era sumergirnos en la búsqueda de distintos objetos abajo, en el Subacuático. agua, para practicar la respiración y, y bueno, nada. Entonces, como que por eso nosotros encaramos por este lado, recordando un poco lo que hacíamos en natación y le fuimos dando forma de esta manera. Muy Eh, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que me quedo muy contento, muy, muy contento. Creo en estos abordajes, me parece que son súper importantes, que podamos construir colaborativamente, pero que nos podamos anclar a lo que vemos, ¿no? A lo que nos dio resultado. Y bueno, nada, los espero en el foro, que es la actividad que sería para hoy, y les cuento que la clase que viene, vamos a empezar a charlar un poco el segundo parcial. ¿Está bien? Nosotros ya hicimos un parcial, aprovechando estos minutos que nos quedan, hicimos un parcial en las UDAS, que nos fue muy bien, por lo menos a esta comisión, en el resto de las comisiones también, y en lo metodológico, por lo menos, ¿no? Aparte del contenido. Por ahí ahora estamos intentando entre los docentes protagonizar una evaluación que por ahí sea domiciliario, porque la verdad que lleva mucho trajín, por ahí no para usted o por ahí también para ustedes, para ir al lugar, pero para nosotros como docentes es un montón de trajín, conseguir las aulas, que haya lugar, imagínate que son 14 comisiones en todas partes de Argentina, que todas hagan lo mismo, porque si no, no es democrático y demás. Entonces decíamos, bueno, que lo puedan hacer sincrónico, acá en el encuentro de 2 horas, pero que lo hagamos individual, ¿no? Como para darle ese tamiz y por ahí decir, bueno, los que pudimos ya, mira, no sé, por ejemplo, digo, Santiago que habló ahora, ¿no? Santiago en el grupo funcionó así en el grupo de Santiago, pero por ahí ya de forma individual funcionó diferente. Y los dos compañeros, tres compañeros que tuvo Santiago, poder también como hacer desde el abordaje de la evaluación, algo también de, bueno, lo que pasa en el sentido integral o grupal, lo que pasa también de forma individual.
El desafío que tenemos es la IA nada más, porque la verdad que propuestas como docentes hay un montón, así que trabajaremos, si les parece, algunas ideas la clase que viene y por ahí empujarlos un poquito a que se preparen de la manera en que nosotros consideremos que vamos a hacer el parcial, ¿les parece? Y posterior a eso, bueno, les vamos a presentar, que ya está en el programa, pero les vamos a presentar el TIF para que ustedes ya empiecen, ya es tiempo como para que lo empiecen a construir. No va a ser algo, digamos, de una cualidad de asombro tan grande, digamos, porque es algo de lo que venimos trabajando, así que quédense tranquilos, pero sí está bueno que lo charlemos en la clase que viene. Y por último, con insistencia, les aviso para que les avise a ustedes al resto, los chicos, por ahí hoy vinimos, faltaron 5 chicos, chicas. Eh, Nada, que les avisen a los que vienen faltando, no hace falta decir nombre, pero che, ¿qué te está pasando? Porque hay algunos que están tecleando ahí, por ahí tienen algún problema, o si ustedes saben que alguno está pasando algún problema o algo, que me avisen, que por ahí lo podemos resolver, pero si siguen teniendo inasistencia, por ahí hasta tienen la posibilidad de promover y no lo van a poder por esa situación. Muchas gracias a todos, ya pasé asistencia, participación. Para mí ha sido un placerazo la clase. Profe, consulta, Sí, acá. perdón, ahí Sí. me tildé. ¿Al foro lo subimos como PDF o querés que lo copiemos y lo peguemos? PDF. Copiar y pegar, Sí, ok. porque el otro día PDF, listo. sí, a mí me gusta más verlo ahí, pero me dijeron de la universidad que usted tiene un formato, que hay que respetar el formato, la plantilla y demás, así que súbanlo en PDF. Ok, PDF, listo. Gracias. Muchas gracias, Bernardita. Un saludo. Chau, chau, chau. Chao, profe. Chao, 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 profe, profe. profe. gracias. 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 Chau, chau, profe.